La atención psicosocial se define como el conjunto de procesos articulados de servicios que tienen la finalidad de favorecer la recuperación o mitigación de los daños psicosociales, el sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación generados a las víctimas, sus familias y comunidades, como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos y a las infracciones al derecho internacional humanitario. Desarrollo psicosocial. El desarrollo psicosocial es un proceso de transformaciones que se dan en una interacción permanente del niño o niña con su ambiente físico y social. Este proceso empieza en el vientre materno, es integral, gradual, continuo y acumulativo. El desarrollo psicosocial es un proceso de cambio ordenado y por etapas, en el cual se logra la interacción en el medio, acciones cada vez más complejas de pensamiento, de lenguaje, de emociones y sentimientos y de relaciones con los demás. Riesgo psicosocial. Definimos el riesgo psicosocial como el conjunto de las circunstancias, de los hechos y factores personales, familiares o sociales relacionados con una problemática determinada, ya sea por abandono, maltrato, violencia, baja escolaridad, explotación económica, vínculos familiares precarios, necesidades básicas insatisfechas, que han aumentado la probabilidad de que una persona inicie o se mantenga en situaciones críticas, las cuales han afectado a su desarrollo integral, como por ejemplo la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, timidez o la agresividad, la cual la persona sea víctima u autor de la violencia u otra situación mencionada anteriormente, la cual ha afectado sus derechos esenciales. El tratamiento de la problemática que afecta al niño o niña adolescente requiere de un conocimiento y de una sensibilidad frente al tema, y que permita percibir e identificar las situaciones y circunstancias sociales que se desarrollan en el hogar, en la escuela, en las comunidades y en los barrios, las cuales se vean a afectar al desarrollo psicosocial de los niños, niñas y adolescentes y pueden propiciar su ingreso o permanencia en situaciones críticas para su desarrollo. Indicadores de riesgo psicosocial. Los indicadores de riesgo psicosocial reflejan las situaciones y condiciones que un niño o niña adolescente experimenta en sus principales espacios de socialización, ya sea la familia, la escuela, la comunidad y sus instituciones, y donde estos son definidos desde su representación social y asociados a su autoconcepto o autoconocimiento, correlacionados con las opiniones de sus padres, madres, educadores y líderes comunitarios, que les permita caracterizar y especificar las condiciones en que se les da las situaciones de riesgo psicosocial, y pues donde allí son reconocibles o visibles objetivamente por los equipos técnicos, los y las responsables de los programas sociales y de las instituciones educativas. Enfoque y principios de la atención psicosocial. El enfoque psicosocial representa una mirada o postura tendiente a comprender las respuestas y los comportamientos de las personas, niños y niñas víctimas de hechos violentos y de la vulneración de sus derechos en un contexto cultural, político, económico, religioso y social determinado. En el enfoque y principios encontramos también los derechos humanos e igualdad. Los derechos humanos e igualdad buscan promover y proteger los derechos de todas las personas, en particular de los grupos vulnerables como lo son mujeres y las niñas. Promover la igualdad y la no discriminación garantiza que todas las personas afectadas tengan a su disposición servicios de salud mental y apoyo psicosocial, independientemente de su género, edad, religión, origen étnico, etc.,
aplica los principios rectores utilizando técnicas centradas en los sobrevivientes para atenderlas. El respeto y la protección de los intereses y las decisiones de los sobrevivientes han de ser una prioridad y todos los servicios deben velar porque apliquen los principios de confidencialidad, seguridad, respeto y no discriminación en cada uno de los o de las personas víctimas. Los principios fundamentales son garantizar la seguridad física de las víctimas o sobrevivientes, garantizar la confidencialidad, respetar los deseos, las necesidades, los derechos y la dignidad de las víctimas, velar porque los sobrevivientes no sufran ningún tipo de discriminación, garantizar la seguridad física de las víctimas o sobrevivientes. Tenga siempre en mente los riesgos de seguridad a los que puede estar expuesta un sobreviviente después de un acto de violencia sexual. Celebre las conversaciones, evaluaciones y entrevistas en un lugar seguro que le permita a la víctima o sobreviviente tener tranquilidad y seguridad. Garantizar la confidencialidad. Este es, digamos que, uno de los principios más importantes, porque no se debe compartir la historia del sobreviviente con nadie. Esto especialmente si es un caso donde pueda generar perjuicios a nuestra víctima o a la víctima que se encuentra en riesgo, solo cuando es necesario y a profesionales en caso de que el proceso lo requiera, siempre y cuando haya la debida aprobación o consentimiento informado de parte de nuestro sobreviviente. Eso es importante porque pues ellos deben conocer los derechos que tienen y también saber y sentirse seguros con nosotros en cada uno de los procesos donde demos atención psicosocial. Respetar los deseos, las necesidades, derechos y dignidad de las víctimas. En esto debemos tener mucho cuidado porque cualquier acción que emprenda debe estar basada en los deseos, las necesidades y capacidades del sobreviviente. Hay que prestar atención a todas las necesidades que él presenta, tanto médicas, psicosociales, materiales, jurídicas. Respetar la capacidad del sobreviviente para afrontar lo que ocurrió, y una vez informado el sobreviviente acerca de todas las opciones de apoyo, él es el que debe tomar la decisión de cuáles tomar, pues obviamente seguido por nuestro consejo, ¿no? En el caso de los niños, el interés superior del niño ha de ser una consideración primordial y los niños deben poder participar en las decisiones relativas a sus vidas. Hay que tener en cuenta que los adultos no pueden influenciar demasiado en esto para no afectar la decisión del niño. Hay que tratar al sobreviviente con dignidad, hay que demostrarle que él tiene valor, a pesar de que sienta que lo ha perdido en el momento en que fue atacado o afectado. Garantizarle que podemos salir de esta situación. Y el último principio, velar porque el sobreviviente no sufra discriminación. Debemos entrar por no discriminarlo y tratarlo dignamente, independientemente de su sexo, raza, origen, étnico, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, religión o circunstancias que lo afecten. Debemos tratarlo de forma justa, independientemente de su historia o sus antecedentes. Hay que ser consciente de sus propios prejuicios y opciones acerca de la violencia sexual o de la violencia que haya sufrido nuestra víctima, o bueno, nuestro sobreviviente. Ruta de atención para la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Primero hay que identificar, observar la amenaza o vulneración. En segunda instancia se debe realizar la remisión a la autoridad administrativa competente, ya sea a la comisaría de familia, defensoría o primer respondiente presente en el territorio, que puede ser la fuerza pública, fiscalía o la personería. El tercer punto a seguir es el proceso interno de autoridad administrativa. En este tipo de procesos se da la integración, verificación de condiciones, también pericial. El cuarto paso se hace la identificación del trámite a seguir por parte de la autoridad administrativa.
Se define si se realiza el restablecimiento de derechos o se pasa a un trámite de atención extraprocesal. Posterior a eso, la aplicación de medidas de restablecimiento de derechos y por último de vigilancia y seguimiento. Para finalizar, vamos a ver dónde acudir en caso de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a siempre. En caso de maltrato físico, psicológico, embarazo infantil en niña menor de 14 años al ICBF. En abuso sexual, desnutrición, intoxicación por uso de drogas a la IPS u hospital. Maltrato físico, abuso sexual y embarazo de menores, Fiscalía General de la Nación. En maltrato infantil o de género a la Comisaría de Familia. Si eres víctima o conoces de algún caso de vulneración de derechos, busca ayuda en alguna de las instituciones de salud, protección o justicia.